conferencia, bueno, esta charla, esta presencia de Evgeny Tsimbal, para aprovecharla al máximo, porque cuando ha pasado una cosa muy curiosa, que cuando le invitamos aquí a la Universidad Pompeu Fabra, no estaba previsto que la Filmoteca mostrara el cine de Tarkovsky. Y Evgeny Tsimbal, al que le agradecemos y saludamos una vez más, le agradecemos mucho que está aquí y también a todos vosotros por venir esta noche. Tenía que hablar de alguna de sus películas. Él es autor de 33 películas documentales y 2 largometrajes. Pero cuando ya estaba prevista su visita, me llamaron de la Filmoteca y me comentaron que a lo mejor, con un poco de suerte, en el ciclo de Cinema Espiritual de Cataluña este año pueden convencer a los compañeros que lo llevan en la Generalitat de Afers Religiosos de programar a Tarkovsky. Y por suerte parece ser que Tarkovsky es universalmente estimado y aún más cuando se habla de la espiritualidad, y entonces lo programaron. Con lo cual la idea inicial de poner alguna película documental del propio Evgeny Tsimbal ha cambiado por el hecho de que él trabajó en Stalker como ayudante de dirección de Tarkovsky, y como se mostró esta película y se está mostrando todo el ciclo en la Filmoteca y se llenó la sala el día que lo presentó brevemente allá, lo cambiamos para una charla alrededor de su experiencia de trabajar en el Stalker. Ты все понимаешь, правда? Я у тебя говорю. Entonces, la película documental que él hizo sobre el actor principal, Kaidanovsky, que actúa en Stalker, hace de Stalker en la película, no vamos a mostrar, pero sí que vamos a hablar de Los sueños de Stalker, que es un episodio que está en el filme y de otras cosas de la película, en la que Evgeny Tsimbal no solo participó, sino que Tarkovsky le indicó de buscar los objetos que van a aparecer en este episodio muy significativo, uno de los que vamos a hablar del filme, y también va a hablarnos de esto, ¿no? Tarkovsky le dijo: búscame algo que se parezca a la vez a la historia de la civilización, pero que remita al momento actual. Y entonces él dice que no se le podía preguntar, bueno, dame un poco más de indicaciones. Él dijo: Žena, deje que vuele su imaginación. Evgeny Žena es como el apodo de Yevgeny. Entonces, bueno, a mí me ha contado a lo largo de los años que nos conocemos muchas anécdotas, pero estos días hemos hablado más de la película, y sobre todo la base de esta conferencia y de hablar de Stalker también es este libro que se llama Рождение Сталкера, escrito por Evgeny Tsimbal, que en traducción quiere decir el nacimiento de Stalker. Y aquí hay un episodio también que se llama El sueño de Stalker, que es el que también nos va a ocupar, como antes he dicho. Я рассказала немножко, как мы решили приделать немножко эту конференцию, и все, немножко от тебя, и сейчас еще скажу. Bueno, vamos a ver estas imágenes que yo quería que se proyectaran. Yo no sé si alguien, a lo mejor seguramente alguien de ustedes me puede ayudar. No sé si aquí... Хорошо. Es que ni siquiera... mira, ahora sí. Bueno, aquí lo tenéis en Stalker, porque también nos va a hablar del elemento del agua siempre presente en el cine de Tarkovsky, y esto es Evgeny Tsimbal en una de las fotos. Las fotografías están hechas por él, son de este libro o de la gente que trabajó en el filme. Entonces vamos a ver estas imágenes y luego vamos a arrancar.
ты будешь что-нибудь рассказать об этих фильмах или хочешь просто... ahora parece que nos funciona. No podíamos... Queríamos que estas imágenes giraran, pero bueno, ya está. Gracias. Начать с этого, правда? Да. Mostramos esto y luego vamos por orden, pero luego para poder quitar estas imágenes y poner ya el filme. Когда мы только начали работать над стилистикой фильма, Cuando empezamos a hablar con la estilística del filme, то художник Александр Бойм принес большой альбом «Пиранези». Alexander Boehm, el artista que trabajó en escenografía y también trabajó como artista en la película, trajo un álbum de Piranesi, de los grabados de Piranesi. Тарковский сказал, нет, это не то. Y Tarkovsky le dijo, no, no es lo que busco. Потом, спустя какое-то время, он сказал, а вот ты приносил альбом «Пиранези». Y después de cierto tiempo le dijo, oye, tú que aquel álbum que habías traído de Piranesi, ¿dónde lo tienes? Еще посмотрим. Vamos a mirarlo. И потом, когда мы искали на натуре какие-то сооружения для нашего фильма, Entonces, cuando en medio de la naturaleza estábamos buscando escenografía y sitios para filmar, и мы нашли вот эту электростанцию, которая в первом кадре. encontramos esta central eléctrica que está en esta foto. Эта электростанция была построена в 1929 году. Se trata de una estación eléctrica que fue construida en 1929 Тогда еще в независимой Эстонии. en Estonia, que era todavía un país independiente. В 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз, Y fue en 1941 cuando los alemanes atacaron a la Unión Soviética. отступающая Красная Армия взорвала. Las autoridades soviéticas y la Armada Roja decidió destruir y abandonar, dejar, Чтобы не досталось врагу. para que los alemanes no la pudieran ocupar. Но после войны ее хотели восстановить и что-то там Y сделали. después de la guerra querían reconstruirla un poco y habían construido un poquito, pero no la pusieron en funcionamiento. Но ограничились тем, что вывезли все детали, которые можно было использовать. Да так и бросили. Y en realidad se quedó abandonada. Y es el sitio donde se filmó la película, una de las dos centrales eléctricas. И она стояла пустая, она никому не принадлежала, и поэтому там можно было делать все, что вам нужно. Estaba abandonada y en realidad son dos centrales eléctricas donde se filma Stalker, y lo bueno era porque estaban abandonadas y estaban sin uso, no se utilizaban durante décadas, podíamos hacer lo que nos daba la gana, destruir las paredes y todo esto que hoy me estaba explicando, que en realidad podían hacer de todo y seguir, digamos, también destruyendo el interior. Сейчас к следующему эпизоду. Посмотрим, если сейчас нет, так не работает. Показываем или потом посмотрим фильм? Что хочешь? Начало фильма. Хорошо. Sí. Después vamos a ver alguna imagen más, pero ahora la idea es de que fundamentalmente quería compartir, Evgeny Zimbal, 3 o 4 episodios de Stalker para comentar y hablar un poco el inicio, cuando Stalker se propone a salir a la zona, al viaje, para llevar al profesor, a estos dos intelectuales y al científico.
Luego un momento, él cita dos momentos que para él, para Zimbal, son realmente culminantes y que considera una auténtica obra maestra dentro de la obra maestra. Uno es cuando los tres viajeros a la zona cogen, no es tren, no sé cómo se llama, esto hoy he buscado, no he encontrado, ¿cómo se llama por lo que viajan en la vía del tren? Trolley, no sé cómo se llama, Dresina, no sé. Ahora lo verán y nos dirán por qué. Sí, sí. Sí, bueno, esto sí tiene un nombre específico, pero yo no lo he encontrado hoy. Y el segundo, o el tercero del que hablaremos, es el sueño de Stalker, que es este episodio cuando él está en el agua y debajo sale toda una serie de objetos de los que Evgeny también nos hablará, que es lo que él buscó, cómo lo buscó y por qué lo buscó. También es muy interesante, y como hay muchas cosas, lo explico antes de que me olvide, porque antes lo he mencionado. Tarkovsky decía, quiero esto y aquello, pero no daba muchas explicaciones. Y cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿por qué quieres que ahora salga esta agua aquí o algún objeto? Él decía, no daba explicaciones y decía que no hay ningún simbolismo, que simplemente está aquí para potenciar algunas ideas artísticas que tenía. Y él explica que le gustaba mucho utilizar objetos raros y cotidianos, no especialmente significativos. Por ejemplo, en esta película sale una caja de metal con objetos de uso para medicina, ¿no? Ya lo verán en algún momento, que tienen utensilios que se utilizan en la cirugía, y que esta caja sale desde Solaris, ¿da? Вот это медикальная какая коробка. Да, для кипячения медицинских инструментов. Sí, son estos, es la caja esta de metal donde se ponen los instrumentos que se utilizan en la cirugía y que se tienen que, ¿cómo se dice esto? Desinfectar, sí. Y entonces hay muchos objetos que salen en varios filmes de Tarkovsky. A partir de Solaris dice él que siempre sale esta caja, y cuando se le preguntaba, ¿y esto por qué? Él decía, no hay un por qué. El por qué ya lo explicarán los críticos luego, pero yo en plan que no consideraba, y que no daba muchas explicaciones, y que esto a la vez dejaba, y lo digo porque es una especie también de introducción a Zimbal y a su trabajo en el Stalker, que no daba explicaciones, pero sí que no se movía cuando tenía una idea fija de lo que quería, pero no quería decir por qué, porque en realidad intentaba hacerles ver de que no hay un significado, un simbolismo. Pero también hoy nos hablará de cómo Tarkovsky en su trabajo, y esto en Stalker se ve especialmente, le gustaba utilizar estos, como digo, objetos cotidianos, nada especiales, para darles como una aura de lo secreto, ¿no? Pero que siempre rehuía de dar explicaciones, y que en realidad decía que no hay simbolismo, que están aquí pues porque le parece que aportan a la imagen artística y las ideas que están aquí. Bueno, vamos a iniciar. Y luego para dar también tiempo a las preguntas. Выключим звук? Хорошо. A ver. Ajá, vale. Sí, me dice que lo ponga sin sonido. Esto es la decoración en un pabellón. No, para... Sí, déjalo así. Cierra la puerta, por favor.
Тарковский, конечно, был великий режиссер, и работать с ним было необычайно интересно. Sin duda alguna, Tarkovsky fue un gran cineasta, pero trabajar con él, работа с ним была тяжело? Нет. Интересно. Era muy interesante, porque también explicaba de que era muy difícil. Ahora he dicho que era muy interesante trabajar con Tarkovsky. Ну и как все великие люди, с ним было очень трудно. Pero a la vez, como con toda la gente, como todos los genios, creo, era muy difícil también trabajar con él. Он, например, очень не любил что-либо объяснять. Вот сделайте. No le gustaba nunca dar explicaciones, decía, hacedlo así. Что он не говорил? Он говорил, проявите немножко фантазии. Pero no decía qué es lo que tenemos que hacer. Entonces no decía, utilizar un poco vuestra imaginación. То есть в этом смысле с ним было очень интересно, потому что он каждому работнику оставлял простор для творчества. Y con esto quiero decir que él, a cada uno de los colaboradores, dejaba lugar para su propia creatividad. При этом он был еще и довольно подозрительным человеком. Pero a la vez estaba un poco maniático, un poco... Он не любил посторонних людей на съемочной площадке. No le gustaba ver gente extraña en el plató de filmación. Если появлялся кто-то чужой, он спрашивал, кто это. Si no reconocía a alguien cuando estábamos filmando, enseguida preguntaba quién es este allá, Зачем он здесь? por qué está aquí, Кто его прислал? quién le ha mandado, Что он хочет здесь узнать? qué quiere de nosotros, qué quiere saber. То есть я думаю, что он подозревал Creo que estaba людей в том, что они хотят украсть какие-то его Creo que идеи también или tenía cierta manía, cierto temor de que le van a robar sus ideas, Вот сейчас su manera de trabajar. вот эти объяснения он писал несколько раз. Estas explicaciones fueron escritas más de una vez por Tarkovsky y en la edición final, Потому что каждый раз киноначальники хотели, чтобы было все понятно. Потому что они не понимали, что это зона, где это, что это. especialmente en los tiempos soviéticos, bueno, voy a resumirlo un poco, los que mandaban en la dirección del... Руководители кино. Sí, la gente que mandaba en las instituciones de cine, en la institución oficial, querían que diera más explicaciones, querían que todo esté claro y evidentemente con esto quiero decir que esto con Tarkovsky era difícil y entonces que él en la edición última añadió esta explicación primera. Вот это дом сталкера, его спальня. Esto es la habitación, el dormitorio de Stalker. И здесь все решено минимальными средствами. Todo aquí tienen esta caja. Se utilizaron los medios, es muy minimalista la decoración que utilizamos. Вот на стуле едет стакан, это значит приближается поезд. Se está moviendo este vaso porque se está aproximando un tren. И вот спят. Его это его жена, это его дочь. La familia de Stalker, la mujer y la niña, y también él están en la cama durmiendo todavía. А он не спит. Y él no está durmiendo. Почему звук проходящего поезда сопровождает музыка? Никто не смог добиться Тарковского ответа на этот вопрос. Почему? Почему? Что? Музыка звучит. Ah, Там поезд и музыка. ¿por qué se escucha la música mientras se escucha la llegada del tren? Nadie podía... Tarkovsky no nos contestaba a esta pregunta. Вот начало Es фильма. decir, cuando le preguntábamos por qué una cosa era otra, no le gustaba dar explicaciones. Мы показали стул, на котором лекарства, шприц, Hemos visto esta mesita con estos металлическая utensilios коробочка для кипячения. para
и медицинских инструментов. los instrumentos medicales. Вот тут костыли стоят. Y estos son unas muletas. То есть мы уже понимаем, что в этой семье кто-то больной. Para entender que se trata de una familia donde alguien está enfermo. И что-то здесь неблагополучно. Y con lo cual hay algo, es decir, desagradable, algo. Обратите внимание на стены, какие они неровные, пятнистые. Miren las paredes que no están lisas. Эти стены делали руками, вручную. Lo hicimos con las manos, Техника con yeso. штукатурная не No применялась. se utilizó ninguna técnica especial, sino pues con Он las хотел, manos. чтобы были неровные стены, Nos dijo, quiero que no sean lisas las paredes, чтобы это было жилье, в котором живут, ну, не знаю, бродяги, клошары, нищие. que se parezca a un lugar donde viven los como gente, bueno, клашари, Да. como Это mendigos y французские sí, люди, sí, которые mendigos, живут под sí. мостом. Sí. Gente pobre, sin recursos, decirlo de alguna manera. No все, не будем Вот все он объяснять. встал. Y пошел. entonces, sí, hay muchas anécdotas, ahora va a contar И alguna. собирается ехать в зону. Él se está preparando para ir a la zona. И сейчас будет экспликация, чтобы мы поняли, что такое зона, чтобы поняли, что это опасно. Y ahora habrá una explicación para entender qué es la zona, que es un lugar peligroso. Вот он закрывает дверь и сейчас пойдет умываться. Cierra la puerta y va a asearse, a lavarse la cara. Y entonces es muy interesante. ¿Объясни вот это для Да. завершения? И возник любопытный эпизод. Актер Кайдановский. Y para que podáis ver de qué tipo de libertad también creativa se trataba cuando se trabajaba con Tarkovsky, el actor Kaidanovsky se va a la cocina y tiene que lavarse. Сейчас обратите внимание на то, что зажжется колонка газовая. Los dientes. Pero fíjense ahora en este pequeño, en el fuego que sale en esta caldera. Когда это увидел пожарный, он сказал: нет. Cuando, Ni za što здесь нельзя снимать. cuando esto lo vio un hombre de seguridad ¿cómo se llaman? De los bomberos, dijo, no, esto de ningún modo se puede poner este fuego. Во всех студиях мира открытый огонь запрещен. Y porque está prohibido en todas partes esto cuando se está, bueno, trabajando. И Тарковский сказал: пусть вам пожарные кино снимают. И ушел. Entonces Tarkovsky dijo, vale, pues que el bombero venga a hacer la película y se fue. Se fue, abandonó el lugar de trabajo. Ну, сразу переполох, стали придумывать что-то. Сделали такой специальный... Entonces no utilizamos el gas y esto, sino que se ideó una manera de que salga el fuego, pero de que minimizarlos. Y con esto vamos a acabar. Está lavando los dientes, es una anécdota que me dice que yo lo cuente, porque me ha contado más de una vez, que Tarkovsky quería que él lavara los dientes con el dedo. Sí. Y que Kaidanovsky dijo, no, Stalker no es un hombre sin ningún, es decir, tal mal educado y sucio. Yo voy a lavar los dientes con un cepillo de dientes y no con el dedo. Y Tarkovsky le dijo, bueno, venga, como tú quieras, y le dejó. Es decir, este tipo de detalles y de libertad sí que dejaba y a veces bastante más. No все. Но на съемке актриса перекрыла, и мы не увидели, что за яичница. Tiene muchísimas anécdotas y tenemos que escoger algunas para ir avanzando. Давай не будем все время показывать, да? Хорошо. Ну, сейчас, когда она упадет в обморок, мы знаем. Хорошо. В общем, она нам рассказала, что
он преступник, что это запрещено, что он сидел в тюрьме 5 лет и сейчас его на 10 посадят. Sí, nosotros nos damos cuenta de la conversación que tienen ellos dos, que se trata de un lugar peligroso, que él al irse a la zona transgrede y que además ella comenta que él ya estuvo 5 años en la cárcel y que si lo cogen otra vez se puede ir 10 años más. Entonces, sin querer, lo que no vamos a hacer tampoco es descuartizar toda la película con explicaciones. Ahora vamos a un minuto más y vamos a hablar un poco y luego vamos a ver un par de episodios más antes de acabar y también darles la palabra por si quieren preguntar algo en la última parte de la charla. Aquí me explicó hoy que esta actriz tuvo un auténtico ataque después de actuar y que Tarkovsky dijo, bueno, filmadlo hasta el final. Дорогая моя, не проходимо скучно. Ну, что там? Поэтому ни телепатии, ни привидения, ни летающих тарелок. А, не будешь Ничего это, этого быть не когда он может. выходит? Мир управляется Когда не чугунными падаешь, не будешь это законами. рассказывать. Это невыносимо Хорошо. скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют. Elena, Это ¿te puedo рассказать? pedir Нет? que pongas la luz un poquito? Sí, gracias. Вот здесь интересная деталь для профессионалов. Наш Si художник aquí hay gente profesional, voy a explicar un detallito de aquí. придумал эти черные столбы. Uno de los ayudantes, artista, ¿da? Ideó estas columnas negras. Если мы хотели соединить две разные локации из разных мест, то мы возили эти столбы, у них были такие крестовины внизу. Entonces, para unificar, por ejemplo, dos escenas que se unirlas de algún modo, que haya una unión orgánica, que se grababan en sitios muy diferentes, siempre llevábamos estas columnas y Tarkovsky las hacía colocar. Можно было поставить в любом месте. То есть в заканчивающемся кадре черный столб, и в следующем кадре обязательно тоже черный столб. Хотя это может быть где-нибудь в 50 километрах отсюда, но получается, что это одно пространство. Sí, utilizaba estas columnas negras como elementos de unión, porque a lo mejor nos íbamos ahora a muchos kilómetros de aquí y en la siguiente escena se conectaban estas escenas filmadas en sitios diferentes a través de unos elementos como estos. Это придумал художник Александр Бойм, и это в Esto Сталкере много раз использовано. lo ideó Alexander Boehm, este artista escenógrafo que trabajó en el Stalker, y Tarkovsky lo utilizaba mucho. ¿Qué más tenemos aquí? Может быть, что хочешь сейчас рассказать? Tenemos muchísimo material y tenemos que ser muy selectivos. Я думаю, что можешь говорить немножко о природе. Ты хотел сказать, вот показать этот как-то не на дрезине? Нет, это потом. Это Хорошо. Тут история отношений с женщиной. Хорошо. Значит, сталкер приходит и видит писателя. И с писателем очень красивая женщина. Stalker llega y ve que el escritor está con una mujer muy guapa y además, ya скажу это для новой истории, prestad atención, en esta película esto se ve particularmente, que a Tarkovsky no le gustaban los objetos ni nada nuevo, ni gente bien vestida, elegante, es decir, y especialmente en Stalker esto se ve. Y este es el único momento donde hay una mujer vestida en un abrigo de piel y un coche. Pero bueno, es muy fugaz y además es un como elemento que molesta y que enseguida va a desaparecer de la película. No le gustaba ni la ropa que llevan, ninguno de los objetos
es nuevo y él también cuenta que a Tarkovsky siempre le gustaba que salgan todo tipo de elementos que demuestran como el paso de tiempo, ¿no? Это за мной. Все, рассказала. Прелестно. Прощайте, друг милый. Извините. Что хочешь сейчас показать? Ну, давай про природу. Sí, vamos a hablar un poco de la naturaleza. Здесь калечился. Aquí podemos... И дочка у него мутант. Жертва зоны, как говорится. Без Sí, ног она будто. sí, aparecen muchas veces. Podemos poner muchas escenas donde se ve esta relación, hoy estábamos hablando, animista de la naturaleza, que se refleja en todo el arte ruso y en Tarkovsky particularmente. Es decir, la naturaleza con alma, ¿no? Que tiene es entidad propia, no solo acompaña a los que están en la zona, sino que es la protagonista misma. Entonces quería hablar un poco, Rena, de esto en relación a Stalker también. Тарковский был очень придирчив к малейшим деталям. Le prestaba mucha atención a los pequeños detalles, a los... Когда мы пришли туда, то там было много желтых цветов. Cuando llegamos aquí era una época del año que ya salían muchas flores amarillas. И Тарковский сказал, чтобы здесь не было ни одного Y желтого entonces цвета. él decía, en toda esta parte que no salga ni una flor amarilla, hay que quitarlas, tiene que ser todo verde. И мы вырвали все желтые цветы. Y teníamos que hacer todo esto. В следующем году выросли голубые. Y el año que viene, porque esto es interesante hablar de, esta película se rodó, la última versión, fundamentalmente en el año 1977 y 1978. La primera vez en 77 entre mayo y septiembre y en el 78 entre в 78 году, когда начало, ноября до декабря, да? Нет, с июля. Desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. Y hay toda la historia de la filmación de esta película. Es muy compleja, una vez, y hay una transformación del personaje. El primer Stalker era una especie de bandido americano de las películas americanas, y solo en la última versión, a lo largo de este tiempo que Tarkovsky estaba preparándose para filmar una película que en realidad no estaba basada en esta obra, pero bueno, no vamos a contar toda esta historia, lo contó un poco en la Filmoteca. En la última versión, que es lo que nosotros vemos en Stalker, el protagonista es esta especie de hombre frágil, yurodivy, dicen los rusos, loco de Dios, ¿no? Es esta persona frágil y tan especial, mística, pero en la primera versión no era así, pero sí que aquí lo encontramos. Может быть, о природе что-нибудь расскажешь? Да, но я не закончил, я просто хотел сказать, что когда мы начали снимать в следующем году, там выросли голубые цветы, и мы все до одного тоже вынесли. Entonces, 77, las flores amarillas, 78, flores azules, que era aún más visible, y entonces él dijo, pues todas las flores azules fuera, ¿no? Y sí. Оставьте, нельзя! Не надо. Не трогайте! Да не трогайте же! Как мы говорим о несколько версиях, это менялся вот сценарий или снимал несколько раз? На «Сталкере» было 3 команды. Что это команды? Ну, став. Те, кто снимают кино. Había como 3 equipos. 3 equipos. Ah, Да. хорошо. Gennady, ¿me puedes ayudar un poco? Es decir, Некоторых людей Тарковский выгонял. alguna gente del equipo fue despedida por el propio Andrei Tarkovsky. Некоторые люди сами уходили. Algunos se iban por sí solos porque no podían aguantar la presión.
начала и до конца поработали, может быть, 6-7 человек. Desde el principio hasta el final nos quedamos 5 o 6 del equipo. Ну вот я один из них. Yo soy uno de ellos. Вот. О съемках природы. Значит, покажи фотографию, где я со шлангом. Sí, quiere hablar. Pero entiendo que se filmó una vez toda la película, luego se destruyó porque en el laboratorio y se volvió a filmar. No, pero ahora que ya le pregunto que él te da los detalles. Может Если быть, пропала... извините, мы в конце... Sí, sí, que dejamos las preguntas para el final porque Извините. más que nada tenemos muchas cosas y entonces para no desconcentrarle. Я хочу рассказать, как мы снимали природу. ¿Quiere explicar cómo filmaban la naturaleza? Значит, когда выстраивался кадр, Cuando se construía, se preparaba un plano, то когда там какая-нибудь веточка смотрела не туда, она безжалостно отрезалась. Какая? Ну, любая Веточка, что-то веточка. веточка, это вот от дерева. Скажи еще раз. Когда ему не нравилась какая-нибудь Sí, por веточка, ejemplo, si había una ramita que le parecía que no cuadraba en el plano, pedía que se cortara. когда это было закончено, Cuando acabamos el trabajo, весь кадр обязательно поливался водой. y cuando ya cortábamos todo lo que le molestaba y le parecía que no tiene que estar, siempre prácticamente en cada plano teníamos que regar con el agua. А после этого была еще одна очень важная операция. Y después, también en cada plano había otra cosa que repetíamos una y otra vez. У нашего художника-декоратора были такие удочки. Nuestro artista decorador tenía una especie como de cañas de pesca И к концу были привязаны такие мешочки из марли. y entonces había como una especie de bolsitas que colgaban В одном мешочке была серебристая краска, в y entonces другом había бронзовая, tres colores, tres pigmentos, en una negra, en otra dorada y en la tercera, ya сказала сначала, черная, прости. negra, dorada y, ¿cómo se dice? Silver, la plateada. И вот Тарковский смотрел в камеру, Entonces Tarkovsky miraba a través de la lente говорил, вон там, вот, чуть-чуть сюда. Дальше этот человек с удочкой держал ее так и чуть-чуть постукивал. y entonces de esta bolsita que era como de una red, entonces tiraba un poco del tinte negro На какие-то листочки отдельные para падала que эта en краска. algunas hojitas sueltas pues tirara un poco de uno de estos tintes. К этому он относился чрезвычайно внимательно. Y a esto prestaba mucha atención. И Le потом, importaba когда mucho. уже это было готово, тогда начинали снимать. Entonces, cuando estaba todo preparado, podíamos ponernos a filmar. В начале, вот, давай посмотрим там, где Кайдановский ссорится. Это у Фильма? нас или где-то Нет, на это улице? что-нибудь, Вот, Вы! Да вы что, вот. спятили? Вы что? Я же говорил, тут не место для прогулок. Сейчас Зона требует к себе сталкер уважения, иначе объясняет, накарает. как себя надо вести в зоне. Es el momento cuando Stalker está explicando cómo uno tiene que comportarse cuando está en la zona. И сейчас будет довольно крупный план его лица. Y en este momento, ahora vamos a ver que de aquí poco va a aparecer un plano de su cara. Но в этом крупном плане затылка больше, чем его лица, наверное. Y Tarkovsky siempre decía, no quería decir me gusta más ¿cómo se dice esta parte de Вам же сказали, что это опасно. А в обход не очень. la nuca que en face, pero sí que le encantaba
filmar, es decir, decía, me gusta mucho tu nuca, muéstrala más que tu rostro, ¿no? Здесь риск, и И там вот риск. Какого черта? Солоницын и Гринько, они уже очень много легкомысленно раз к этому снимались в относитесь. Тарковском. Кайдановский снимался в Надоели первый все раз. эти гайки. Y el Kaidanovsky, el que hace de Stalker, es el actor que aquí sale por primera vez trabajando con Tarkovsky, mientras que otros dos ya habían trabajado con Tarkovsky antes. Можно мне? И Саша задал вопрос, почему? Y Я Sasha, плохо играю или что? Kaidanovsky, le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué tengo que mostrar tanto la nuca? ¿Que no estás contento como actúo? И Тарковский ему сказал, мне ваш затылок или ваше ухо гораздо важнее, чем ваше лицо. Y él le dijo esto, su nuca me parece más importante que su cara. Потому что вы неизбежно в этот текст будете вкладывать свое восприятие. Porque usted en este monólogo tiene que integrar su sentimiento interior, Постойте. Да уберите вы руки. la esencia Хорошо. de sí mismo. Пусть тогда А мне гораздо важнее будет свидетелем. Я вас туда то, не что я посылал. говорю, Вы сами идете. то, что я По делаю. доброй воле. А Сам вы и подумай. просто... Что еще? Актер – это составная часть Чего? кадра. Идите. Я это не поняла. Актер Нет, всю историю, которую ты рассказал, не понимаю, потому что я уже привела что-нибудь, что кажется, что сейчас... ну, если ты перевела, тогда идем дальше. Да, но я не привела, но это, что ты рассказываешь, я не поняла. Какой смысл? Я привела, что... no estoy segura que traducir. Послушайте. Что ему Если не вы лицо вдруг и не что-то выражение заметите, лица или даже только важнее. почувствуете что-то особое, немедленно Актер – возвращайтесь. составная часть кадра, Иначе- как элемент кадра. Creo que el sentido es, Gennady, ayúdame, que si tú muestras mucho tu cara, tú tendrás el protagonismo con tus facciones, con lo que tú quieres mostrar, mientras que si filmo más tu nuca, diré lo que yo quiero expresar, ¿no? Вот тот же принцип по отношению к писателю. Y esto es importante porque en Tarkovsky salen muchas veces las nucas y a veces se giran y él dice que cuando se giran sus actores, sus personajes, por así decirlo, quieren mirar también a nuestro interior, a nuestra alma. Aprovecho para decir porque lo queríamos decir y ahora me acuerdo que lo estaba diciendo. На Мосфильме по En- отношению к фильмам Тарковского En los estudios de Mosfilm, la relación, la actitud respecto al cine de Tarkovsky, была такая поговорка среди операторов. se solía decir Что такое актер? ¿qué es un actor? Это движущееся светоцветовое пятно в кадре. Ostras, ¿можно что-нибудь больше сложнее, так в 7 часов вечером? Геннадий, Es nada más que una mancha de luz y color dentro de un plano. O sea, una luz y color dentro de un plano. Это не Ты больше живой сложный, человек, чем сам. Это не актер, это пятно. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Следующий эпизод. Следующий эпизод, наверное, вот это, когда они двигаются, вот это ты будешь с этим что рассказать? Ты сказал, что хочешь. Ну вот, давай. Я считаю, что один из лучших эпизодов в этом фильме – это проезд на дрезине. Considero que como antes yo he anticipado, que considera que uno de los momentos más logrados del filme es cuando ellos tres van en este trolley. Мы снимали его на Балтийском судоремонтном заводе. Не метаться. Lo filmamos en una fábrica del Báltico. En la película, antes no lo hemos dicho, pero finalmente, lo quería explicar en la introducción, también finalmente la película se filmó cerca de Tallinn, de la ciudad de Tallinn. Primero se tenía que filmar en Asia Central, pero hubo un terremoto en Kirguistán, ¿da?
Где было сначала? В Центральной Азии должно было сниматься, да? Ну да, но Luego, здесь, в Центральной Азии, это никакого idea, отношения no, не no, имеет. я рассказываю. Luego, Ucrania, Crimea. Tarkovsky fue allá, pero no le convenció y finalmente se filmó gran parte aquí en los estudios de Mosfilm. Pero esto está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tallinn. Эстонский завод, Да, Балтийский судоремонтный завод тоже в Эстонии, да? в Эстонии. Y esto también está filmado en Estonia, en una de las fábricas. Это было в советское время, En los tiempos soviéticos, и там везде стояли плакаты. y en todas partes había todavía los carteles soviéticos. Советские. Экономика должна быть экономной. Económica, la economía debe de ser económica. Вперед к коммунизму. Adelante hacia el comunismo Ну и так далее. y так далее. И как это снимать? На заводе не очень хотели убирать все это. Entonces el problema era que en la fábrica era difícil convencerles de que retiraran estos carteles y todo lo que tenían por allá. И Тарковский с оператором несколько раз проехали без актеров. Y Tarkovsky daba vueltas sin actores por allá unas cuantas veces, Внимательно смотря в камеру, mirando a través de la lente de la cámara. и решили, что этот эпизод надо снимать в основном на крупных планах. Y entonces decidió que este episodio tiene que filmarse con los planos, ¿cómo se dice? Cercanos. Вот сейчас мы посмотрим, как они это сняли, Y entonces vamos a ver и какое cómo, настроение это задает. cómo los filma y prestad atención porque creo que esto también en el interior del espectador crea cierto determinado sentimiento, ¿no? Можно... Sí, si quieres, puedes apagar. Они нас не догонят. Да что вы? Они ее боятся, как огня. Кого? Música aquí es importante en esta parte. El compositor que trabajó más de una vez con Tarkovsky, Artemiev, cogió la música, bueno, el sonido de las vías del tren y la pasó por un ¿cómo se dice? Sintetizador. Es decir, ya le hizo lo trabajó a través del ordenador. Una especie de la voz cósmica, ¿no? Del sonido cósmico es el resultado de todo esto. Y lo interesante es que aquí no vemos ningunos elementos que nos evocarían un peligro, algo de lo que debemos de temer, y tenemos claro que los tres tienen miedo. Bueno, los dos. Los tres tienen temor y estos dos tienen como miedo, ¿no? Están a la alerta. Y todo esto se consigue por la manera de filmar y también por el sonido que escuchamos. También explicó que que la señal esta que lleva Stalker aquí es como una señal de la zona, ¿no? Pero esto Tarkovsky no lo explicó, esto dice que es lo que nosotros pensábamos y es otro de los elementos que aparece en más de una película de Tarkovsky en los personajes que quiere señalar. Это пятно есть во всех фильмах. Солярис.
después de Solaris sale también en todos sus filmes. También salen determinado tipo de camas metálicas, como las que salen en la habitación de Stalker. Я думаю, что надо приходить в твой эпизод, тогда... Sí, para que luego también pueda haber lugar para un poco de diálogo con vosotros. Vamos a pasar al tercer episodio que quería mostrar, que es el donde también reluce el trabajo creativo del propio Yevgeny Tsimbal. Entonces tenemos que cambiar el disco, cruzando los dedos, que nos funcione. И если хочешь, потому что я надо поменять этот диск. Сейчас. Если хочешь, ты расскажи, что можешь задать, что ты мне помогнешь. Это вторая серия, да. Mislim da je možda tamo disk, da treba da ga izbacimo. Pera, el disco 2. En esta película mi labor principal era ser ayudante buscando, ¿cómo se llaman? Elementos, requisiti. Es decir, yo era responsable para todos los objetos que tenían que salir en el filme. И вот Тарковский хотел снять как будто сон и как будто не сон. Y Tarkovsky quería filmar a la vez. ¿Cómo se saca? Espera, me ayudas. Es que es increíble. Me han dejado sin agua, sin técnicos, etcétera, etcétera. Esto es cuando quieres organizar algo el viernes por la tarde. Sácame esta... ¿No te sale el disco aquí? Sí, ¿no? Muy sin gafas no puedo ver nada. No sale aquí el disco. Sí, sale aquí y entonces lo tiramos a la papelera de reciclaje. Сначала немножко поговорим, а потом покажем. No. ¿Lo has enviado a la papelera? Крепкого. Como si nos éramos un poco brutos. Muy bien. Menos mal que hay muchos amigos aquí. A ver. Además, él y yo llevamos como 3 o 4 horas hoy hablando de Stalker, con lo cual ahora ya... a ver si aparece. Подожди секунду. Entonces sí, que él buscaba, de esto estábamos hablando, era responsable de buscar todos los objetos que salían en el filme. Y ahora vamos a ver... Сначала посмотрим. Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды. Tarkovsky quería que aquí, cuando Stalker está en el agua, a la vez parezca que es un sueño y y como una visión, ¿no? Y a la vez que se parezca al sueño y también a una visión. Y yo le pregunté, ¿cómo tiene que ser esto? Y es cuando me dijo, utilice un poco su imaginación.
а потом добавил, я хочу, чтобы это было тревожно, страшно и немножко противно. Me gustaría, y entonces añadió, quiero que esto sea atormentador, terrorífico y también contradictorio. Я стал думать, как это сделать. Y yo pensé cómo hacer algo así, cómo conseguir algo así. И я когда-то увидел в Ленинграде Y дом, который сносит. Y me acordé como una vez vi en Leningrado, en San Petersburgo, cómo tiraban abajo un edificio, una casa. И там часть дома уже снесли, а еще стены остались. Одна такая стена. Entonces vi una casa que habían quitado una pared, pero se veía como la mitad de una habitación en su interior. И там остались отпечатки 6 квартир. Y sí, era como unas 6 habitaciones que se veían todavía parcialmente. Это было 6 разных жизней, 6 разных que nos mostraban, es decir, 6 pisos donde vivían 6 familias y gente diferente con sus gustos, su tipo de papeles en la pared, decoración que quedaba. И в то же время должен быть какой-то в этом упадок, разрушение. Y también esta sensación de lo decaído, de lo destruido, ¿no? Я этим занимался несколько дней. Estuve solo un par de días trabajando en esto que vamos a ver aquí ahora. И когда я сделал, мне даже снился сон, что я сделал и пришел. Y cuando estaba, después de estos 2 días, yo mismo tuve un sueño que aparecía Tarkovsky diciéndome todo esto no vale nada, no lo has hecho bien, no me gusta. Но когда он пришел, посмотрел, так почесал затылок. Хорошо, ладно. Cuando vino y lo vio, porque vais a ver, sale debajo del agua, hizo un gesto así, se rasgó la cabeza y dijo, vale, va bien, está bien. И вот тут произошел эпизод, в котором я Ты скажешь, что там есть? Сейчас мы покажем. Y entonces pasó lo siguiente. Я рассказываю об этом эпизоде, чтобы показать разницу между моей хорошо сделанной работой и его гениальным видением. Y quiero también contar ahora para ir acabando este episodio para que puedan ver cuál es la diferencia entre un trabajo bien hecho, como podía ser el mío, y la genialidad de un artista que era Tarkovsky. Там в это время из головастиков выросли маленькие лягушки. En esta época, en esta época del año, debajo de esta agua aparecieron unos renacuajos y unas ranas pequeñas. И говорит, давайте мы в кадр впустим лягушку. Она будет плыть, а мы будем ехать вслед за ней. Y Tarkovsky dijo, mira, vamos a tirar una de estas pequeñas ranas en el plano y la vamos a filmar cómo va moviéndose por el agua. Y yo le dije, vale, vamos a intentar, y como había un montón de estos animalcitos, la pusimos. Dejé una nadando. Возникла сцена, просто от которой у меня мороз по коже. Y pasó algo de lo que hoy en día todavía se me pone piel de gallina cuando lo recuerdo. Вот это крошечное существо плыло как человек, плывущий брасом. Este pequeño animal empezó a nadar como si fuera un ser humano, haciendo así con las manos, con las patitas. Знаете, такое после апокалипсиса. Y había una sensación como después del apocalipsis. Что вот это единственное, что осталось от человечества. Como si era lo único que quedaba en la tierra de la vida, ¿no?
Это la была, única конечно, vida. гениальная идея, и Тарковский сказал, вот так и будем снимать. Y Tarkovsky dijo, pues así vamos a filmar, de este modo. Но, к сожалению, No obstante, когда мы стали снимать, la naturaleza hizo lo suyo y cuando nosotros estábamos filmando esta escena, как только зажигается свет, эти лягушки с такой скоростью вылетают из кадра, что камера не desaparecieron, успевает набрать скорость. desaparecieron todas, es decir, se movían con tal rapidez que no nos dejaban tiempo para filmarlas. И мы на съемке пробились несколько часов. Y estuvimos horas rodándolo. И Тарковский сказал, мы не можем тратить столько времени на них. Y Tarkovsky dijo, no podemos gastar tanto tiempo para ello. Черт с ними, с лягушками, будем снимать без них. Déjalas al diablo, vamos a filmar sin estas ranas. Давайте посмотрим мы этот. Y vamos a ver este episodio y luego explicará lo que sale. Потом он уже подложил текст, Как который его смоковница, жена потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоковы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?» Я забыл сказать еще одну вещь. Me he olvidado de decir una cosa más, solo una. Только одну. Я спросил у Тарковского, а может быть положить туда какую-нибудь картинку? Y le pregunté a Tarkovsky qué le parece si pusiéramos un cuadro, una reproducción de una pintura. Это дурной вкус в кино показывать картинки. Y entonces entonces él contestó, no es de buen gusto mostrar arte, pinturas en el cine. Но на следующий день он сказал, это хорошая идея. Y el día siguiente vino y dijo, muy buena idea lo que me proponías ayer.
Найдите что-нибудь там из Кранаха или Пьера де ла Франчески, Busque algo de Luca Cranach o de Piero della Francesca, alguna reproducción, но только Мадонну ни в коем случае. pero de ningún modo la imagen de la Virgen. Ну, я нашел Ван Эйка, Y entonces encontré una reproducción de Van Eyck, два евангелиста из de dos evangelistas de un altar и три дерева Рембрандта. y la imagen de tres árboles de Rembrandt, Tridjereva, Да, там в начале. que aparecen al principio. Но потом я подумал, и евангелиста Луку убрал. Pero entonces pensé que es mejor que se quede solo un evangelista, saqué a Lucas, Я подумал, что два евангелиста в одном кадре – это слишком. porque pensé que dos evangelistas en un plano es demasiado y se quedó solo San Juan. Ну вот я считаю, и очень многие великие кинематографисты считают, что этот эпизод, в котором ну как бы ничего не происходит. No solo yo, muchos cineastas, muchos colegas piensan que en este plano que en realidad no pasa nada, no hay ninguna acción, В котором сняты какие-то ненужные, выброшенные, иногда просто мусорные вещи. donde salen una especie de objetos no necesarios, tirados, Но они создают какое-то настроение, crean una especie de atmósfera, de sentimiento también, глубину и какую-то задумчивость существования всего этого и нас самих тоже. cierta profundidad y también pensamiento, que también a nosotros mismos nos invita a reflexionar y a pensar. Ну, пойдем дальше. По этому кадре, да, ты покажешь. Y vamos a acabar y con esto más o menos. Vamos hacia ya la última. Siguen estos objetos que colocó. Ah, собака. Да. Потом, когда закончится этот кадр, расскажешь. Вот этот кадр, посмотрите, Гайдановский здесь похож на инопланетянина. Кто me lo preguntó? Это экстрасенс. Ah, se parece a un extraterrestre aquí. Вот сейчас. Это человек или нет? Especialmente cuando mira así con los ojos. А календар прошел? Да, календар 20. Я видела. Из них шли вселенные отстоящие стадии на 60, называемые, и разговаривали между собой о всех сих событиях. Когда они разговаривали, рассуждали между собой. Обратите И сам, внимание, что приблизившись, писатель, пошел с ученый ними. и профессор друг друга Глаза их терпеть были не могли, утешены. все время ругались, а здесь они спят как братья. Otra de las curiosidades del filme, de lo que hizo Tarkovsky, en realidad nosotros vemos que estos dos personajes en el filme, en Stalker, el científico y el escritor, no se soportan. Y aquí de pronto, pues Tarkovsky les hace acostarse, estar juntos, aquí acostados uno encima del otro y hablar. Entre los objetos que antes salían, hay una curiosidad que él no ha explicado. En un momento, no sé si se han fijado, que sale un calendario. Y el calendario es una de las cosas que Evgeny también tiró allá y se abrió en la fecha del 28 de diciembre, que es el año, que es el día, la fecha en la que murió Tarkovsky, 28 de diciembre de 1986, 9 años después. ¿Da? 8 años después. Y luego se especulaba que era Tarkovsky que había puesto este calendario y no, yo simplemente lo tiré y se abrió con esta
fecha, pero si lo vuelven a mirar pueden ver que es el 28 de diciembre, que es la fecha de su muerte. Совпало, через 8 лет он умер в этот день. 8 años después, en esta misma fecha, él murió. Включим. Так что они не узнали. Может, сказал ему, о чем это вы? Сейчас И он рассуждаете читает между Библию. собой, чего вы. Y aquí sale un fragmento de la Biblia. Вот очень хорошо здесь снят профессор. Просто El profesor aquí está muy bien lograda по esta стилю plano. напоминает Эль Грека. Y creo que se parece un poco a las figuras del Greco. А вот сейчас он скажет такую фразу, как Вот вы бы говорили тут о теоретик смысле. музыки. Y aquí de pronto va a hablar como si fuera un жизни. teórico de la música, un poco más Бескорыстности adelante. искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Es una cita de Hermann Hesse, el escritor Hermann Что же Hesse, резонирует у нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Когда Тарковский снимал их реакцию на вот неожиданный для них текст, cuando Tarkovsky filmaba la reacción en los rostros de estos dos personajes a un texto, a un discurso que no estaban esperando, потому что sobre la música de Stalker, да, они его думали, что он бандит, что он porque гангстер, pensaban que es un bandido, un gángster, un tonto. и вдруг он говорит такие вещи. De pronto empieza a hablar sobre el arte. И Солоницын спросил: Андрей Арсеньевич, а каково должно быть наше изумление? Y el actor, este actor preguntó: Andrei, ¿cómo tiene que ser nuestra expresión de nuestra cara? Он сказал: вы должны смотреть на него, как на осла, который вдруг заговорил. ¿Asla? Осла, да. Что это осла? Хорошо. Tienen que mirarle como si fuera un burro que de pronto se ha puesto a hablar. То есть это такое изумление, но как бы без презрения и без глумления. Para que no parece que estén actuando, ¿no? Sí. Y es muy curioso. Вы ответите никому. Aquí, si han visto ahora la película hace unos días en la Filmoteca, hoy me ha contado que cuando a Tarkovsky le preguntaban si él se parecía a Stalker, todo el mundo piensa que es un alter ego de Tarkovsky, que sí que Rena también decía que tiene ecos del propio Tarkovsky, que el Tarkovsky decía, no, lamentablemente yo me parezco más al escritor, que es un personaje que en la película deja bastante mal, intelectual, etc., ¿no? Ну, куда мы дальше идем? Бескорыстно. К концу. Заканчиваешь, потому что Да уже нет. будет для 15 минут, Вряд ли. 20 закончить, чтобы им оставили месте. Давай тогда, может Ведь быть, все в конечном счете до имеет свой самого конца смысл. ты там двигал эти, да? И смысл. Bueno, vamos hacia Y ya la причину. última... la última parte, bueno, la última cuestión que va a explicar y luego un poco de tiempo para las preguntas. Vamos. Успокойся. Не надо. Вот тут надо сказать одно слово. Значит, все в зоне цветное, все за пределами. Я и сама про все это знала, и что?
todo en la zona está filmado en color y el resto es blanco y negro o esta especie de sepia. И есть только один единственный эпизод, Y solo hay una excepción en esto, чуть-чуть назад. que es la escena que hemos visto, que ellos tres van caminando. No sé где Вперед, да, вот, esto. да, здесь. Вот этот эпизод снимался в цвете. Чуть-чуть назад еще. ¿Y por qué esto? Y esto el espectador se puede, porque él nos señala, ¿no? Que Да. Вот они смотрят сейчас девочки. porque este episodio que está filmado fuera de la zona, Tarkovsky lo pone en color. Стоп. Он обманул всех зрителей мира. En realidad, él quiere jugar con el espectador, con todos los espectadores y también con ellos mismos en el rodaje de la película. Они вернулись из места, где исполняются желания, Porque cuando ellos vuelven del lugar donde se cumplen los deseos, parece que esta niña que sabemos que es inválida, que no puede caminar, и мы видим его дочку, которая идет сама. la vemos, nos parece que la vemos caminar. Мы понимаем, что зона подарила ему здоровье для дочки. Y pensamos que es la zona que había regalado, que había hecho que esta niña caminara. Открывается пространство кадра, и мы видим, что ничего ему зона не сделала. Y cuando se amplía el plano, nosotros vemos que es Stalker que lleva a la niña encima de sus hombros y que la zona no le regaló nada. No regaló la salud a su hija. Pero tarda este plano y el espectador piensa que sí, que la niña camina. ¿Sí? ¿Больше ничего не скажешь? Sí, creemos que ahora podemos pasar. Интересно, что вот это место, оно в 5 километрах от Кремля. Es muy interesante, esto no está filmando en Estonia, sino a 5.000 kilómetros de Kremlin, de Moscú. Такое ужасное место. Una especie de lugar así de abandonado. ¿Уже есть? Нет. Есть, Y todavía existe. ну просто там нет озера. No, ya no hay lago, pero está en esta. Bueno, él propone de dejarlo aquí para dejar lugar también a vuestras... Я могу рассказывать Прыгнете. бесконечно, но мне кажется, нужно оставить вам возможность задать какие-то вопросы. Él puede hablar infinitamente sobre esta película, porque cuando le dije lo de la filmoteca, me dijo, ¿puedo hablar 10 minutos o 10 horas? ¿Cuánto hay que hablar? Pero bueno, llevamos una semana que también hay que traducir, así que nos vamos y vosotros también supongo que estáis cansados y con ganas seguramente de hacer alguna pregunta, con lo cual lo dejamos aquí y os invitamos a preguntar, porque aquí lo tenéis y os puede hablar desde las anécdotas a tal vez algunas cosas más filosóficas o creativas. Пожалуйста, ваши вопросы. Preguntas. Insisto en eso de las tres versiones. Si eran tres versiones diferentes de guión, si fueron tres épocas diferentes de rodaje, o si se rodó la película más de una vez. Если снимали несколько раз фильм или было три версии, потому что когда речь о три версии, он не понял, какой вопрос. Дело в том, что Тарковский в какой-то момент понял, что он снимает не то кино. Извини.
Нет, нет, что сказал, что тебе ответил? Тарковский сам понял, что он снимает не то кино, которое бы он хотел. En algún momento se dio cuenta que está haciendo una película que no le gusta. Фильм, в котором сталкер был гангстером, браконьером. El там, personaje... убийцей. Нет, но он конкретно спрашивает, нет, как менялась идея, но если 3 раза снимали фильм, или просто он менял идею о этом сталкере, который был? Он не знал сначала, как ему снимать это кино. Al principio no tenía ni idea de cómo va a ser, cómo va a hacer esta película, que de algún modo, como lo explicó el otro día, le fue impuesta. Filmar basarse en la novela de los hermanos Strugatsky, que se llama, un relato largo, que se llama El picnic en el borde de la carretera. Он не знал, как ему снимать это кино. Entonces no sabía cómo, basándose en hacer el guión y qué tipo de película hacer. И вначале он хотел быстро снять такой гангстерский фильм, Entonces, primero quería deshacerse de este proyecto y filmar rápidamente un film donde el protagonista era un bandido, чтобы заработать денег, а уж после этого снимать Достоевского или Толстого. para recibir el dinero que habían dado para que se filmara esta película basada en esta obra literaria, hacerlo rápido y luego trabajar a continuación en sus proyectos, porque tenía idea de hacer una película sobre Dostoyevsky, una que se basara en El idiota de Dostoyevsky, etc. Он говорил, что это проходной для него фильм. Y él decía que para él es una película de paso, como de transición. Но дальше, когда он начал работать, в нем возник страшный конфликт между Тарковским человеком и Тарковским художником. Entonces, entonces cuando se puso a trabajar, vivió una contradicción interior entre Tarkovsky artista y Tarkovsky humano, ser humano. Как человек он хотел просто быстро заработать денег. Como cualquier ser humano quería rápidamente ganar el dinero, Но когда он стал работать, pero cuando se puso a trabajar como el artista que era, то художник, который был внутри него, este genio que tenía en su interior, сказал: я тебе не позволю делать халтуру. le dijo, esta voz le dijo, no te permitiré hacer cualquier cosa, cualquier tontería. Ты должен делать так, как ты можешь, Tú- на последнем напряжении сил. Tienes que trabajar del modo que te es propio y que tú puedes hacer. Это я думаю, это моя теория. Esto es mi teoría. Bueno, luego os explicará, no vamos a insistir. Yo le he explicado la pregunta. Si 2 veces no ha contestado concretamente, luego ya... А что касается пленки, то там очень сложный вопрос. Y toda la historia de la cinta de Kodak, qué pasó con esto, es muy complejo y hay versiones diferentes. Когда в Советском Союзе покупали Kodak, La única cinta que cuando se compraba en la Unión Soviética que no se controlaba y verificaba antes de filmar era Kodak. то прежде всего его употребляли для съемки самых важных событий. Sí, entonces Kodak se utilizaba solo para filmar lo más importante que se filmaba. А какие были самые важные события в Советском Союзе? Y esto en la Unión Soviética pues eran cosas Очередной съезд коммунистической партии, del partido político, comunista, пленум Центрального el комитета plenum del партии, comité central y cosas por el estilo. там, день рождения Леонида Ильича Брежнева El aniversario de Lenin y otros. и так далее. Поэтому, когда покупали Kodak, то его делили на 3 части. Y cuando se compraban cintas de Kodak, las repartían en 3 partes. Значит, в первой стопке был самый старый Kodak. Entonces, en la primera, como en los estantes, ponían las más viejas cintas que tenían.
второй стопке En la segunda был кодек, который давали кинематографистам, только самым выдающимся. a los que daban a los cineastas, pero a los más excelentes. И третий, это был самый новый, самый свежий кодек для съемки вот этих самых главных событий. Y solo la tercera, las de más calidad y las más nuevas, se guardaban para filmar este tipo de acontecimientos políticos. Entonces, давай быстро, это не так важно. Когда после первых двух вариантов «Сталкер» остановили, то Тарковский говорил, я хочу, чтобы назвали человека, который купил эту пленку. Y entonces, я сейчас не понимаю, когда упал этот фильм или что? Ну, когда его остановили после первых двух вариантов, третьего варианта еще не было. Cuando llegamos a la tercera versión de la película, de filmar, la definitiva, То чиновники в Госкино сделали все, чтобы как-то это все запрятать, запустить туманом. я не знаю, давай, если ты так будешь медленно... Lo que hicieron es intentar pararlo, no darle más material para filmar, porque no les gustaba a los funcionarios. Никто не хотел найти виноватых. Sí, pero hay que, por esto le digo que lo contara rápido, porque es una historia de una cinta de Kodak que se filmó mucho y que no se pudo utilizar porque falló la calidad de la cinta. Entonces esto es lo que le preguntaron y es una historia que a veces preguntan y que él además no está, yo sé que él no está de acuerdo con la versión oficial y tampoco creo que tiene que estar 20 minutos más explicando. В общем, никто не был заинтересован в этом, потому что было истрачено очень много денег. Se gastó muchísimo dinero y nadie quería aclarar qué es lo que realmente pasó para que no volaran las cabezas. Могли полететь головы и на Мосфильме, Y en Mosfilm y en Goskino y otras instituciones. поэтому это все запрятано. Sí, él contesta como si supierais de qué va el tema, porque quien lo preguntó seguramente sabe de qué va eso. С другой стороны, это имело и свою положительную сторону. Pero hay que decir que esto también tuvo su lado bueno. Тарковский не стал обращаться в суд, там не стал требовать расследования. Sí, él no se dirigió a los juzgados para aclarar lo que pasó. Но за это ему дали новую пленку, Pero consiguió la cinta más nueva, дали еще денег в 2 раза больше, чем... 2 veces más de dinero de lo que estaba previsto. И, в общем, он обошелся по тем временам в 1 000 000 рублей. Sí, entonces aumentó mucho el presupuesto de la película. А смета этого фильма была 400 000. De 400.000 pasamos a 1 millón de rublos. То есть он заставил вот этот механизм Госкино, который, как мельница, хотел его перемолоть, он заставил его работать на себя. Y es una de las veces cuando consiguió que estas instituciones monstruosas, soviéticas, estatales como Goskino, se adaptaran a él. Y esto es lo que también contó, esto es muy importante, que él hacía cine que ellos no podían comprender, pero que le toleraban todo y que le daban manos abiertas, por ejemplo con Stalker, y desde diferentes perspectivas le dejaban hacer lo que no dejaban a ningún otro cineasta soviético. Yo hoy le preguntaba si es porque él fuera ya estaba conocido o porque no le comprendían, pero entendían que hay que ayudarle a hacer cine, ¿no? То есть он победил, но кто знает, сколько здоровья он на этом потерял. Es decir, Чего это ему стоило. él ganó, pero seguramente gastó, bueno, a causa también, a consecuencia de su propia salud. ¿Una pregunta más? ¿Por qué cambió Tarkovsky la estructura del personaje principal? Es decir, pasar de bandido americano a loco de Dios. Почему он поменял этого бандита у юродивого в фильме? Потому что
Он очень хотел делать «Идиот». Quería hacer la película sobre el idiota de Dostoyevsky, el príncipe Mishkin, que es una especie del personaje quijotesco. Потому что перед «Сталкером» он только что поставил «Гамлета». Y antes de filmar esta película, en el teatro había puesto en escena Hamlet en Rusia. Гамлет в русской традиции – это всегда такой сомневающийся, рефлексирующий человек. Y en la tradición rusa, Hamlet siempre, y en esta versión de Tarkovsky, aparece como un hombre ensimismado, muy reflexivo, И я думаю, que что tiene muchas третья dudas. причина – это то, что гангстер ему не был близок, он не понимал, как... Y строить además его характер. creo que el carácter de un bandido, de un gángster, no le era nada comprensible al propio Tarkovsky. В итоге он похож на самого Тарковского. Y creo que el último Stalker, este loco de Dios, Yurodivy, tiene mucho del carácter y de los sentimientos del propio Andrei Tarkovsky. Creo que tenemos tiempo para una última o dos preguntas. Bueno, hay tres y con esto ya... Mm. Vale, te refieres al vaso que se mueve. Он спрашивает, если этот стакан, который двигается на конце фильма, тот же самый стакан, который в начале в баре находится. Если есть такая связь, если это какая психологическое движение. И вот если... Нет, я думаю, что психологического движения нет, просто... Él cree que no es la misma, el mismo vaso. Тарковскому хотелось какого-то чуда, связанного с его дочкой. Él quería que Stalker, Сталкера, я имею в виду. que pasara algo que nos mostrara los poderes milagrosos especiales que tiene la niña, la hija de Stalker, porque está enferma, inválida, infeliz. Но вдруг у нее обнаруживаются такие способности, которых нет ни у кого. Pero por otro lado, insistir de que tiene algo que no tiene nadie más. Él estaba moviendo el vaso. Ti dviga el chasco. Él estaba debajo cuando ella está mirando. Él es uno de los trabajos que le tocó hacer. Cuando lo miramos en la filmoteca y cuando salió esta escena, además, que es como al final y él me dijo, esto soy yo que lo muevo debajo del... Я могу рассказать секрет, как я это делал. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo hice? Все критики пишут, что у них там под столом был очень мощный магнит. Todos decían que seguramente utilizaba un imán muy potente que estaba debajo de la mesa. Но стекло не магнитная вещь. Pero el vidrio, el cristal, no puedes poner un imán. Я стал читать книжки всяких великих фокусников. Entonces empecé a leer libros de grandes magos. И один из них раскрыл секрет, у него был летающий стакан. Y uno de ellos explicaba el secreto de un vaso volador. И как все гениально, это было просто. Y como todo lo genial, esto era muy sencillo. Нужна была ниточка из чулка знакомой девушки. Es decir, ¿что? Ниточка Un hilo из чулка. вот это, Да. de las medias de la niña. Это капрон. Его незаметно. Como nylon, ¿no? Como lo que es... И очень крепкий. Sí, ¿cómo se llama? El hilo de nylon que no tiene color y que es muy fuerte. А стаканы я приклеил скотч, такая пленка монтажная. Y entonces pegó al vaso, no sé. И я сидел и вот так двигал. Entonces yo estaba sentado y lo movía así con las manos. Тарковский стоял здесь, Tarkovsky estaba a mi lado
И лицом мне показывал, говорить нельзя было на съемке, показывал вот этот, y me mostraba con las facciones de la cara hacia dónde lo tengo que вот mirar, этот. que mover. И в какой-то момент он решил, что надо уронить один из стаканов. Y en un momento decidió que uno de los vasos se tiene que caer. И я сделал, свалил этот стакан. Y lo hice caer. После съемки Тарковский сказал, жалко, что он не разбился. Y cuando se acabó todo, Tarkovsky dijo, lástima que no se rompiera. А потом сказал, нет, даже лучше, что он не разбился. Pero un poco más tarde dijo, no, no, mucho mejor que no se haya roto. Потому что это тоже маленькое чудо. Porque también era como una especie de milagro que ocurrió en el rodaje. Aquí y aquí. Usted ha explicado que Tarkovsky no daba muchas veces solución en respuesta a preguntas sobre determinadas decisiones que él tomaba. Он не объяснял, почему он решил это и этого, что не объяснял много, вы сказали. Он вообще никогда ничего не объяснял. El tema era de que prácticamente nunca daba explicaciones. Decía lo que hay que hacer, pero no explicaba de por qué, ni cómo. Интересно, что съемки вот этого эпизода он выгнал всех, кто не был возле камеры, и даже фотографу запретил снимать. Y, por ejemplo, cuando había escenas como esta última donde yo movía los hilos, decía que todo el mundo que no esté actuando en el plano saliera. Подожди, она не спрашивала вопрос. Usted no ha preguntado lo que quería, ¿no? Déjala. A partir de esta forma de actuar, una estética personal de Tarkovsky, hay momentos en los cuales sugerencias dadas o análisis dado por alguno de los miembros del equipo, de su equipo de trabajo, él ha aceptado. Que aceptaba, как он не объяснял, если он принимал какие решения и советы, которые люди из экипы давали. Ну, мне он говорил, вот... Por ejemplo, a mí me solía decir, вы можете вот такое сделать? ¿usted puede conseguir, puede hacer esto? Я сказал, я постараюсь сделать все, что я Y могу. yo le decía, intentaré hacer todo lo que está a mi alcance. Обещать вам 100% я не могу. No le puedo prometer 100%, Но сделаю все, что в моих силах. pero haré todo lo que pueda. Он мне доверял. Y él me creía, tenía... Когда мы закончили там первый и второй «Сталкер», когда закрыли картину, Cuando pasamos la primera parte y acabamos, ya lo acabamos, и стало ясно, что мы будем в третий раз снимать это. y quedó claro que tenemos que hacer una tercera versión, Надо было собирать que новую tenemos команду. que volverlo a filmar, tenía que formarse un equipo nuevo. Мы случайно встретились в коридоре Мосфильма. Y entonces, por casualidad, me lo encontré, nos encontramos en los pasillos de Mosfilm, Поздоровались. nos saludamos. Он пожал мне руку. Это был второй раз за год или полтора нашей работы. Me dio la mano, que era la segunda o la tercera vez desde que nos conocimos. И он сказал, Женя, я надеюсь, что вы не покинете наш не до конца утонувший «Титаник». y me dijo, Rena, espero que usted no quite nuestro Titanic que todavía no se ha hundido de todo. Я сказал, я с удовольствием и с радостью. Y entonces yo le dije que sí, con mucho gusto y con alegría voy a trabajar con él. Пригласил персонально. Es decir, Я очень горжусь. me siento muy orgulloso por el hecho de que me invitara personalmente, Видимо, ему нравилось, как я работаю. porque esto para mí era pues una de las pocas veces que me mostró que estaba contento con mi trabajo.
Я никогда не был его близким другом, Nunca fui un amigo suyo, ni cercano, но я делал хорошо и добросовестно свою работу. pero he intentado hacer bien lo que me tocaba y lo que me dejaba hacer y lo que me pedía. Y la última. Tenía una pregunta. Entiendo que en esta época hizo Hamlet con el Solzhenitsyn, el actor, Solzhenitsyn был Hamlet. Да. Гамлет. que Solzhenitsyn iba a hacer también El Idiota. Entonces, alguna vez me había pensado si se había contemplado Tarkovsky de que él iba a ser Dostoevsky. Да, если было, да. Если бы он был вариант, чтобы он был сталкером тоже. Тарковский? Нет, Солженицын. Нет. Он играл в спектакле этого самого Тарковского Гамлет. Гамлета. Sí, él hizo de Hamlet. И критики говорили, сталкер слишком старый, мать его слишком молодая. Y los críticos decían que Stalker старый. Слишком старый. Солоницын слишком старый. Ah, que este actor, Solzhenitsyn, es demasiado mayor para hacer de Stalker. Ну, Тарковскому было совершенно наплевать, что ему кто говорит. Если он хочет так, то это будет так. Pero era su propia decisión y cuando él decidía que una cosa tiene que ser de determinada manera, nadie podía influenciarle. Hizo de Rublev también este actor, ¿no? Sí, salía siempre en su cine. На роль Рублева был утвержден другой очень хороший. Aunque en el caso de Rublev, no давай, все равно. Но он посмотрел на Солоницына и сказал, нет, вот этот человек. Pues cuando conoció a Solzhenitsyn y dijo, no, este va a ser de hacer de Andrei Rublev. Конечно, был скандал. Y esto fue escandaloso porque ya se había comprometido con otro actor. Но он настоял на том, что... Pero él siempre insistía en lo que quería hacer y esto es uno de los secretos de su trabajo. Вообще он был очень противоречивый человек. Y hay que decir que también era un hombre muy contradictorio. И ему, я думаю, было трудно с самим собой. Y estoy seguro que también no le era fácil consigo mismo. Сегодня ему нравился кадр. Y respecto a su manera de trabajar, hoy le gustaba mucho un plano, algo que había filmado. На следующий день он приходил и говорил, это все ужасно. Y el día siguiente venía y decía, todo esto es terrible, vamos a volverlo a filmar. Tenemos que hacerlo otra vez, a empezar a filmar todo de modo diferente. И были кадры, которые он переснимал там по 8, по 10, по 12 раз. Sí, había algunos planos que volvíamos a filmar entre 8 y 12 veces. При этом причины он не объяснял. Y no nos explicaba por qué es lo que no estaba bien, qué es lo que quería cambiar. И его желания были главным. Porque era como una visión que tenía y no lo verbalizaba, no lo explicaba. Ну, давайте мы на этом закончим. Creo que con esto podemos acabar. Y bueno, muchas gracias. Moltes gràcies. Спасибо, Евгений. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы пришли. Les quiero agradecer que han venido. За то, что вас интересует También замечательный фильм. Porque les interesa esta película extraordinaria. Я, конечно, не объективен, но я люблю этот фильм больше всех фильмов Тарковского. Может быть, потому что я на нем работал. Seguramente no soy objetivo, pero es la película que más me gusta de todo el cine de Tarkovsky. Le quiero agradecer que haya soportado a Tarkovsky y a su equipo y haber aguantado. Анна, тебя благодарить, что ты тоже терпел Тарковского и всю экипу, и все вот это. Ну, он терпел меня, я терпел его. Sí, y él también me toleraba a mí, me soportaba, y yo a él, y también el resto del equipo. Con ese comentario puedo hacer una pregunta. Ahora tal vez cuando... Sí, di. Simplemente es si cree que Tarkovsky se quedó satisfecho.
Если был доволен Тарковский этим фильмом? Да. Sí. Он говорил, что это лучший мой фильм. Но я думаю, что примерно такое же ощущение у него было после каждого следующего фильма. Sí, se quedó muy contento. Decía, esto es la mejor película que he hecho, pero también quiero añadir que creo que es lo que decía después de cada uno de sus filmes. Pero sí, la respuesta es que se quedó muy contento. Ну, последняя фраза. Я хотел поблагодарить Тамару Джерманович, университет Помпео Фабра за то, что они сделали возможной эту мою поездку сюда y мою встречу с вами. También quiere agradecerme a mí y a la Universidad Pompeu Fabra que le han invitado y que le han posibilitado venir aquí para estar esta noche aquí con todos nosotros. Y yo también quiero agradecer a todo el mundo y decir que los viernes nunca organizamos actos. Nos parecía que Tarkovsky Stalker es una excepción. Y muchas gracias por venir porque además en estas fechas ya la gente está pensando en Navidad y todo esto. Sí que ha sido disculparme porque el hecho de que es un viernes por la tarde realmente no podemos contar ni siquiera que nos traigan agua y menos que haya técnicos de comunicación asesorándonos, con lo cual hemos empezado un poco tarde, pero bueno, creo que ha valido la pena y tenéis todavía a lo largo del mes de noviembre esta extraordinaria posibilidad de ver el cine de Tarkovsky. Así que con esto nos despedimos. Buena nit, spasiba y muchas gracias. Я забыл похвастаться вот этой книжкой, которую я написал. Ya показала. 948 страниц. Sí, esta ahora no hace cine, sino que escribe. Ya ha dejado de hacer cine, escribe y este libro es un libro extraordinario. Sí, realmente es muy interesante, tiene 900 páginas y aquí he contado. No, no está traducido, no creo que nadie aquí. No, creo que в Англии будет, да, версия английская. В Америке. Pero вся книга будет на английском языке? Ну, сокращенная до 300 страниц. Sí, una versión reducida a 300 páginas se publicará en inglés en Estados Unidos, así que os tendremos informados. Sí. Bueno. Был какой-то переводчик, хотел перевести на французский язык. Sí, tal vez también al francés, etc. Но я прочитал его письмо, там было столько ошибок на русском языке, что я решил, что нет. Хорошо. Bueno, gracias. Buena nit. Спасибо.